Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este webinar, este pequeño evento formativo en el que tenemos el placer de contar con Eduardo López Vera, que es un experto de Mapfre. Él concretamente está en el lado de desarrollo de negocio, en el área de vida e inversión. Y vamos a hablar de un tema que está muy candente y que todos vosotros seguramente, seáis más jóvenes o más mayores, tendréis, que es la situación de las pensiones en España. Esto es algo que nos afecta a todos. Ya sabéis que según los cambios de gobierno y cambios políticos está habiendo modificaciones en el tema de las pensiones, en el tema de los planes de pensiones, la aportación privada y todo esto. Pero bueno, en el webinar de hoy queremos, y aquí Eduardo, que es un experto en el tema, nos va a hablar de la situación de los planes de las pensiones en España. Tema demográfico, cómo está construido el sistema, el tema de las aportaciones, y a través de todo esto nos haremos como una estructura mental, ¿no? Para entender cuál es el punto de partida y cuál es el futuro. Y desde ahí que cada uno tome las medidas o actúe como considere para protegerse o confiar en el sistema. Así que creo que va a ser un webinar bastante interesante. Eduardo, tenemos aquí el placer de estar contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que nada, ahora le voy a dar paso a Eduardo. Recordad, por favor, que podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Nosotros las iremos recogiendo y cuando acabe un poco la presentación sobre la situación de las pensiones en España por parte de Eduardo, yo haré un poco de moderador, filtraremos las preguntas y bueno, espero que sea bastante interesante. Así que nada, Eduardo, cuando quieras, comienza. Muy bien, pues nada, vamos con el tema directamente. La verdad es que efectivamente es un tema candente y la situación de las pensiones en España pues no atraviesa su mejor momento. Así que, bueno, pues vamos a ver qué podemos decir al respecto. Para empezar, creo que es importante entender que el sistema de pensiones en España es un sistema de reparto solidario. En esto es en lo que se basa todas las virtudes y también todos los problemas que tiene el sistema. Entonces, ¿en qué consiste que sea un sistema de reparto solidario? Vamos a ir desgranándolo poco a poco. Se basa en el principio de solidaridad intergeneracional. Esto quiere decir que unas generaciones, digamos que con su esfuerzo al cotizar y con su esfuerzo al ahorrar, en el fondo, están soportando los pagos de pensiones para las generaciones que les han precedido. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues los trabajadores que están en activo con sus cotizaciones son los que financian las prestaciones de las personas que cobran una pensión actualmente. Esto quiere decir que nosotros no estamos cotizando para acumular esas cotizaciones y que nosotros tengamos una pensión en el futuro, sino que nuestras cotizaciones están sirviendo para pagar las pensiones actuales de los pensionistas que están cobrando en este momento. Nosotros es verdad que al cotizar generamos derecho a una pensión futura, pero la pensión que nosotros cobraremos en el futuro se pagará con las cotizaciones de los cotizantes del futuro. Esto ya veréis que tiene una importancia capital para entender el sistema. Fuente de ingresos del sistema, las cotizaciones que realizan tanto la empresa como los trabajadores. Gastos, pues obviamente todas las pensiones. Pensad que no solamente es pensión de jubilación, estamos hablando de pensiones de viudedad, pensiones de orfandad, invalidez, etc. Todas estas pensiones que veis aquí, todos estos conceptos, forman todo el abanico de pensiones contributivas de la Seguridad Social, incluido el desempleo para el que también cotizamos, aunque va un poquito aparte. La jubilación, como veis, lo he destacado un poco porque es en lo que nos vamos a centrar hoy, porque al final es algo que en el fondo nos va a llegar a todos y al final es la pensión que tiene más importancia para la mayor parte de la población. Todo lo que vamos a ver de los problemas y las características y las dificultades que está atravesando el sistema tienen que ver con la evolución de la población, con el reto demográfico. Entonces, vamos a ir viendo algunos datos para que veamos y entendamos bien por qué está sufriendo el sistema y qué tensiones son las que tiene el sistema de pensiones en este momento. En primer lugar, vamos a hablar de la tasa de natalidad. Como veis ahí, las proyecciones para el momento actual o los datos del momento actual es que estamos teniendo más o menos en España 1,26 hijos por mujer. Y está proyectado una ligera subida hasta el año 2033 hasta 1,41.
Bien, esto, aunque sea de lógica, hay que destacar que si no llegamos a los 2 hijos por mujer, significa que la población está decreciendo. ¿Vale? Son necesarias 2 personas para tener un hijo. Si no llegamos a tener 2 hijos por mujer, no es posible que la población crezca. Es verdad que hay otros factores como la inmigración, que también tiene sus propios problemas, dificultades, etcétera, pero ahora mismo hijos por mujer está muy por debajo de la tasa que mantendría la población estable, incluso a pesar del aumento de la esperanza de vida y otros factores. Crecimiento vegetativo de la población. Esto es crecimiento de la población actual sin contar con esos flujos migratorios que pueden hacer aumentar la población del país. Como veis, la línea verde, al final, es la que indica ese crecimiento vegetativo que, si os dais cuenta, para el momento actual ya está en niveles negativos, está por debajo de cero. La población está decreciendo. Recuerdo el tema del reparto solidario. Son los cotizantes del presente los que pagan las pensiones del presente y son los cotizantes del futuro los que pagan las pensiones del futuro. Si la población decrece, cada vez hay menos cotizantes para pagar las pensiones. Vamos a seguir viendo datos y viendo cuál es la situación. La migración, digamos que se ha movido o ha fluctuado bastante en los últimos años, pero las proyecciones a futuro no son que crezca espectacularmente. Es más, irá decreciendo poco a poco. Con lo cual, el saldo migratorio no será suficiente para compensar la bajada en la población producida por un crecimiento vegetativo negativo. Aquí veis 2 elementos muy importantes sobre la esperanza de vida. La esperanza de vida en el nacimiento, pero también la esperanza de vida a los 65 años. Claro, esta es crucial para la jubilación. Es cuántos años vamos a vivir después de jubilarnos, que al final es, pues bueno, más o menos en una edad de 65 años. Como veis, por supuesto, siempre las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres. Veis que estamos hablando a lo mejor pues de 20 a 25 años de esperanza de vida después de la jubilación. Esto significa que hay que estar por cada persona 20 o 25 años pagando esa pensión de jubilación. Antes, cuando nos jubilábamos a los 65 años y la esperanza de vida estaba más en torno a los 70, lógicamente había muy poquitos años en los que había que pagar pensión. Había muchos más años en los que la gente estaba cotizando y muchos menos años en los que había que pagar pensión. Ahora cada vez esas distancias se igualan más. Y una persona, si está trabajando 30 años y luego hay que pagarle una pensión durante 25, bueno, pues las cifras no salen como salían antes. Fijaos en las tablas que para 2033 tendremos una esperanza de vida después de la jubilación, después de los 65 años, de más de 20 años para los hombres y casi 25 para las mujeres. Esto entiendo que muchos de vosotros ya lo habréis visto bueno, pues en noticias, en prensa, en artículos, en el telediario, la famosa pirámide de población. Fijaos que fijaos cómo va cambiando esa pirámide desde el 2012, en el que la franja más importante de población estaba en torno a los 35, 40 años. Veis esos extremos más anchos de la pirámide en ese color como, digamos, veis. Y luego, en ese naranja oscuro, cómo va subiendo a medida que nos acercamos al 2050 y la franja más importante de población va a estar en torno a los 75 años. Fijaos, en el año 2030, en el año 2040, en el año 2050, la cantidad de población que vamos a tener en los tramos altos, en los tramos en los que van a estar cobrando una pensión de jubilación. Este gráfico, por ejemplo, es también pues, muy significativo. En el momento actual podemos estar hablando en torno a un 20% de población mayor de los 64 años. Fijaos que las barras azules indican la cantidad de población que va a ir disminuyendo a medida que nos vayamos adentrando en el futuro. Y, sin embargo, el porcentaje de personas mayores de 64 años va a ir aumentando significativamente. Pero es que, además, tenemos que tener en cuenta otro factor, que es el siguiente. Antes, cuando una persona se jubilaba, digamos que su horizonte de gastos o sus necesidades o sus costumbres, bueno, pues eran unas determinadas en las que, bueno, pues la gente hacía pocas cosas, gastaba poco, no tenía tantas necesidades de ingresar, de tener una renta mensual,
como ahora, que la jubilación es muy diferente. Las personas ahora, hay un estudio, aquí lo tenéis, el 72% de los españoles con más de 65 años no se consideran mayores. Ni siquiera nos centremos en frases. No es que no se consideren mayores, es que quieren hacer muchas cosas después de jubilarse. Y eso, para poder hacer esas cosas, es necesario tener una renta suficiente para mantener el nivel de vida que deseamos una vez acabe nuestro periodo laboral y nuestro periodo de trabajo. Bien, ante esta situación demográfica, ante este problema para el sistema de las pensiones, se abordó una reforma paramétrica en 2011. ¿En qué consiste esta reforma? En varias cosas. Retraso en la edad de jubilación. Sabéis que de los 65 años se ha ido retrasando a los 67, ahora veremos cómo. Aumento del periodo de cómputo. Esto es más técnico, pero también es muy importante. Si antes los años que se tenían en consideración para calcular la pensión de jubilación eran los últimos 15 que trabajábamos, ahora eso ha aumentado hasta los últimos 25. Y eso es muy importante porque las bases de cotización no son las mismas en los últimos 15 que en los últimos 25. Normalmente nuestro salario va en aumento durante nuestra vida laboral. Mayor exigencia para alcanzar el 100%. Es más difícil, hay que cumplir más requisitos para alcanzar el 100% de la pensión. Eso implica que hay muchas pensiones que no se pagan al 100%, se pagan al 95, al 98, al 92, al 90. Y hay un retraso también en la edad de la jubilación anticipada y es más complicado acceder a la jubilación anticipada. Todas estas reformas de 2011 nos llevan a una reducción de las pensiones. O sea, no nos engañemos, el retrasar la edad de jubilación, aumentar el periodo de cómputo, etcétera, lo único que produce es una reducción en la cuantía de las pensiones. ¿Por qué se reducen las pensiones? Porque es la única manera de hacer sostenible el sistema. Si hablamos de la reforma paramétrica de 2011, ¿es una reforma suficiente? En absoluto. Arregla algunos de los desequilibrios del sistema, pero no es suficiente para frenar el efecto demográfico en el que estamos inmersos. Es decir, tendrán que venir necesariamente más reformas en este sentido o en otros y se continuarán reduciendo las pensiones. Aprovecho ahora para entrar en un debate que muchos de vosotros probablemente habréis escuchado y en el que habréis participado. ¿Nos vamos a quedar sin pensiones en el futuro? ¿Va a quebrar el sistema? ¿Las pensiones van a desaparecer? ¿No vamos a tener pensión de jubilación dentro de unos años? No es así. Eso no va a ocurrir. Es decir, el sistema no puede quebrar totalmente como tal. El sistema puede tener fallas de liquidez, puede tener necesidad de más recursos. Ahora mismo, hace unos días, ha habido, en los presupuestos figura una inyección, no recuerdo si de 20.000 o de 30.000 millones al sistema de la Seguridad Social para las pensiones de 2022. El sistema carece de la liquidez necesaria para afrontar sus obligaciones. Ahora bien, ¿quebrará totalmente y desaparecerán las pensiones? No, porque al ser un sistema de reparto solidario, siempre habrá cotizantes. En cualquier momento del tiempo habrá cotizantes que aportarán al sistema y el sistema pagará pensiones en función de los recursos que tenga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esas pensiones del futuro no es que vayan a desaparecer, es simplemente que se van a tener que reducir, como pues se establece en la presentación que veis. ¿Cuánto se van a reducir? Dependerá de las reformas que se hagan, de la demografía y de la voluntad política de pagar pensiones con cargo a impuestos o con cargo a presupuestos del Estado, lo cual no es sostenible en el tiempo. Fijaos, esto es los aspectos más importantes de la reforma. Seguramente ya los conoceréis. La edad de jubilación ordinaria va pasando progresivamente de los 65 años a los 67, momento que se alcanzará en 2027. Para lo que ya no falta tanto, faltan solo 5 años, 6 años. La jubilación, para poderse uno jubilar a los 65 años, antes eran necesarios 35 años cotizados, con el 100% de la pensión. En 2027 ya van a ser necesarios 38 años y 6 meses para poder jubilarse a los 65 años. ¿Qué es lo que produce esto? Una reducción de las pensiones. Si yo al final a una persona le tengo que pagar pensión de los 65 a los 85, que es su esperanza de vida, pues si se jubila a los 67 ya son 2 años menos que le tengo que pagar pensión. Si le obligo para llegar al 100% a tener 38 años y 6 meses cotizados, pues habrá gente que no lo cumpla y por lo tanto, en vez de pagar el 100%, pagaré el 95%.
y así sucesivamente. Estos son medidas de reducción de las pensiones. Este es otro aspecto importante, el cómputo. De los 15 años que contabilizábamos antes a 25 años que ya estaremos contabilizando el año que viene. Las bases de cotización de esos 10 años de más que ahora me están computando normalmente serán más bajas que las de los 15 últimos, lo que al final, en muchos de los casos, redundará en disminuir la pensión. De hecho, hay un estudio que aquí podéis ver del Instituto de Actuarios Españoles que calcularon cuál era la reducción de las pensiones, tanto para el régimen general como para todos los trabajadores que estén en el régimen de autónomos, y fijaos que el periodo de cómputo, pasarlo de 15 a 25 años, a los autónomos, por ejemplo, les reducía la pensión un 26%. ¿Por qué? Porque los autónomos, al elegir su base de cotización, muchos de ellos no generan ingresos suficientes como para estar cotizando por la base máxima o por bases altas durante muchos años. Con lo cual, esa ampliación del periodo de cómputo hacía que se les cogieran muchos años en bases mínimas y eso reducía mucho su pensión. La jubilación a los 67 años reduce las pensiones un 14% y la necesidad de tener más años cotizados para el 100%, pues los reduce. De manera que en el régimen general hablamos de unas reducciones casi del 30%, todo esto es en términos medios, ¿eh? Y en el régimen de autónomos, pues de más de un 40%. ¿Esta reducción es suficiente? Como hemos visto antes, no va a ser suficiente. Vamos a necesitar mayores reformas teniendo en cuenta lo que viene. El problema demográfico, como bien dice aquí, continúa. Fijaos, no sé si lo llegaréis a ver bien, esta barra, digamos, rayada es la OCDE, que está como en el centro del gráfico, es la media de los países desarrollados, pero España está un poquito a la izquierda de ese centro del gráfico. Fijaos, la proyección a 2050, esto lo que marca es personas mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar. Bien, pues en España la proyección a 2050 es que tengamos casi 80 personas mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar. Eso significa que casi un cotizante, un trabajador, tiene que soportar el gasto de la pensión de jubilación de una persona, de 0,8 personas en este caso. Eso es insostenible. Y nosotros, al ser uno de los países más envejecidos, somos uno de los países que tiene, digamos, peor situación en este tipo de estadísticas, junto con otros países como Japón, Italia, Corea, etcétera, que también están muy envejecidos. Esto es bastante importante, es la tasa de dependencia. No solamente los mayores de 64 años o los mayores de 65 son dependientes, también lo son nuestros jóvenes, los menores de 16 años, los niños, porque no pueden aportar al sistema, lógicamente no pueden trabajar. La tasa de dependencia total es el número de personas, bien por ser pensionistas de jubilación, bien por ser niños, que dependen de los ingresos de la gente que estamos en edad de trabajar. Bien, pues en el momento actual estamos más o menos en una tasa de dependencia del 55%, sumando mayores y niños. Claro, 55% significa que tenemos más o menos a 2 trabajadores para pagar a un dependiente. Esa es nuestra tasa de dependencia. Pero fijaos cómo cambia la cosa hacia el 2050 cuando tenemos casi un 92% de tasa de dependencia sobre la población entre 16 y 64 años. Significa lo que hemos dicho. Un cotizante tendrá que pagar, tendrá que cotizar, tendrá que aportar a la seguridad social lo necesario para pagar la pensión de jubilación de un pensionista, prácticamente. Conclusiones de todo esto. Los cotizantes del futuro cada vez serán menos, crecimiento vegetativo de la población negativo, pirámide poblacional con cada vez más gente en el tramo de cobrar pensión en vez de en el tramo de aportar al sistema. La población de más de 65 años cada vez será mayor, aumentará la esperanza de vida y vivirán más tiempo. El hecho de que vivan más tiempo implicará que habrá que pagar más pensiones o pensiones durante más tiempo. Entonces eso, pues, evidentemente estresará más todavía el sistema. Sostener el sistema público con deuda o impuestos no es sostenible a largo plazo.
el Estado puede aportar 30.000 millones para la seguridad social para que el sistema pueda pagar las pensiones durante 2022, pero al final los presupuestos son necesarios para hacer muchas cosas y no podemos seguir engordando, digamos, la cantidad de pensiones y esa partida presupuestaria para el Estado indefinidamente. Al final el sistema tiene que sostenerse a sí mismo. Lógicamente, la longevidad acabará afectando a temas de dependencia y al propio sistema sanitario, lo cual generará más gastos y hará más difícil que el sistema público de pensiones sea sostenido desde otros lugares o desde otras partidas del presupuesto público. Y al final, ¿en qué nos quedamos? Pues que si queremos esa jubilación activa en la que podamos hacer cosas, queramos tener un nivel de vida digno, queramos disfrutar de todo lo que no hemos podido hacer mientras estábamos trabajando, van a ser necesarios sistemas privados de acumulación complementarios, que pueden ser productos específicos como los planes de pensiones o pueden ser cualquier otro tipo de ahorro que nos permita un complemento de esa pensión pública de jubilación que existirá, pero probablemente no sea suficiente para las necesidades de renta de las personas jubiladas en el futuro, porque esa pensión tendrá necesariamente que reducirse. Bien, por último, antes de pasar a preguntas o quiero comentar el ejemplo de lo que han hecho en Reino Unido, el sistema del auto-enrollment. Esto al final se trata de inscribir automáticamente a trabajadores en sistemas de ahorro para la jubilación que pagan en parte la empresa, en parte los trabajadores. La inscripción automática es muy importante porque ahí no hay que solicitar inscribirse, sino que se inscribe al trabajador por defecto y es el trabajador el que tiene que solicitar salirse del sistema en caso de que no quiera ahorrar. Este efecto psicológico es muy importante y ayuda a que muchos trabajadores estén ahorrando, de manera que complementan el sistema público con este sistema que se hace a través de las empresas y, por lo tanto, ya tienen un doble ahorro, por lo que el esfuerzo individual que tienen que hacer después es mucho menor que en otros sistemas. Esto está siendo, por ejemplo, un éxito y aquí en España, con las últimas reformas, se está intentando un poco promocionar esos planes de pensiones de empresa, pero de momento no hay mucha costumbre de que las empresas aporten para la jubilación y, por lo tanto, pues tenemos mucho camino por recorrer en este aspecto. Con lo cual, pues, bueno, más o menos ese es el momento, el panorama actual de las pensiones en España y, pues, quedo a disposición vuestra si tenéis preguntas. Vale, muchas gracias, Eduardo. Si tenemos por aquí algunas preguntas, la verdad es que muy interesante y algunos gráficos, la verdad es que son realmente impactantes cuando los ves, ¿no? La verdad es que, como bien decías, los datos hablan por sí solos. Tenemos varias preguntas. Comenzamos. Una siguiente nos pregunta, ¿qué cambios estructurales debería hacer el gobierno para que las pensiones sean sostenibles? Pues es complicado Buena porque pregunta. la mayoría, es buena pregunta, la mayoría de los cambios, el problema que tienen estos cambios en el sistema de pensiones es que son muy impopulares. Entonces, los cambios que hay que hacer son bastante evidentes. Hay que bajar las pensiones, hay que retrasar la edad de jubilación, hay que aumentar las cotizaciones. Claro, si tú les dices a los trabajadores autónomos que tienen que pagar más cotización, los trabajadores autónomos que ya tienen sus economías muy ajustadas, te dirán que claro, que fácil que sean ellos los que soporten el sistema, pero claro, es necesario aumentar las cotizaciones. Si le decimos a la gente que en vez de jubilarse a los 67 se tiene que jubilar a los 70, pues eso no nos gusta a ninguno de nosotros, el de pronto ver un horizonte en el que tenemos que trabajar más años. Si nos dicen que nos van a bajar las pensiones, claro, los pensionistas, muchos de ellos tienen derechos adquiridos, es decir, las reformas que se han hecho en el sistema hasta ahora tocan pensiones futuras, pero no han tocado las pensiones de los pensionistas que están recibiendo actualmente su pensión. Imaginaos la popularidad que tendría una medida en la que redujéramos las pensiones un 10%. Pues el gobierno que aprobara esa medida tendría muy complicado salir reelegido en las siguientes elecciones. Entonces, claro, de ahí que cuando se hicieron las primeras reformas del sistema de pensiones se acudiera al Pacto de Toledo y se suponía que todos los partidos tenían que estar de acuerdo para evitar precisamente esos efectos
electoralistas, digamos, sobre el gobierno que tomara esas decisiones. Entonces, al final, es tan duro como esto, es decir, retrasar la jubilación, bajar las pensiones, aumentar las cotizaciones. Entonces, al final, ¿qué soluciones pueden ser buenas? ¿Qué reformas estructurales se pueden hacer? Implicar realmente todo el tejido empresarial, las grandes empresas, las pequeñas empresas, en que, digamos, apoyen a este ahorro del sistema público y al ahorro que cada uno de nosotros podamos hacer privadamente para, a través de, pues del trabajo, ir generando también otra bolsa más de ahorro que nos ayude a que el sistema sea más sostenible. Esas son las reformas que habría que hacer. No es un problema fácil tampoco. No, desde luego que no, y el tema político, como ya has dicho, es muy importante. Tenemos otra pregunta hilada con esta anterior, enlazando lo que has dicho, ¿no?, de reducción de la cuota de las pensiones, nos preguntaba un asistente que en qué cantidad se podría reducir la pensión respecto al sueldo actual en los próximos años. Digo que se refiere al porcentaje respecto al sueldo cobrado en el futuro, ¿no? Porque es una de las métricas clave y, según había visto, según otros países, muchas veces se utiliza como comparativa, ¿no? ¿Cuánto crees que podría ser una de las medidas, una reducción importante? ¿Qué nivel de pensión respecto al sueldo en tu vida laboral podría ser razonable? Claro, aquí, por ejemplo, nosotros en España tenemos esto es el parámetro se llama tasa de sustitución. Tasa de sustitución es el porcentaje que supone la pensión de jubilación respecto al último salario cobrado. Nosotros en España estamos aproximadamente en el entorno del 80%, pero claro, ese 80% lo soporta en un porcentaje altísimo, más del 90%, el sistema público. Es decir, la pensión pública por sí sola es la que consigue sustituir casi el 80% del último salario del trabajador. Esto en términos medios, ¿eh? Hay casos, por supuesto, muy diferentes. Los autónomos, por ejemplo, en este sentido están en peor situación, etc. Entonces, no es que, o sea, la medida del gobierno nunca va a ser afectar directamente a la tasa de sustitución, sino que la tasa de sustitución será un cálculo que haremos a posteriori según las medidas tomadas. ¿En dónde podría acabar? Pues hay muchos países de nuestro entorno que están en tasas de sustitución del sistema público aproximadamente del 50%, 45%, 55%, etcétera. Pero claro, esos países lo que han hecho es potenciar sistemas empresariales, como decíamos antes, que compensan ese hueco y a lo mejor pues llenan un 20%, 25%, 30% para llegar a tasas parecidas a las nuestras, pero que no lo soporte todo el sistema público. Esa sería un poco la mejor trayectoria que podríamos seguir. Ir reduciendo poco a poco el sistema público al tiempo que alimentamos esos sistemas empresariales para que no todo el peso lo soporte el sector público, que no puede, teniendo en cuenta nuestra demografía. ¿Podríamos ver reducida la tasa de sustitución? ¿Cuánto? Es difícil saberlo sin saber por dónde van a ir las medidas que se adopten. Vale, yo me quedo con el dato que has dicho de que si en la media es en torno al 50% en países cercanos, pues bueno, tendría sentido que tendiera a esa media, supongo. Podría ser, sí. Nos preguntan también si podríamos llegar a considerar toda la vida profesional en lugar de los 25 años actuales para el cálculo de la pensión. Gracias. Sí, sin duda alguna. Esa es una de las reformas que se harán a más corto plazo. Pasarán de 25 a toda la vida laboral. Sí, eso ocurrirá más temprano que tarde. ¿Puedes explicar en qué consistiría el cambio y la situación para el que no sepa de qué estamos hablando? Sí, normalmente, pues como hemos hablado antes se escogían los 15 últimos años. Normalmente en esos 15 últimos años de vida laboral, pues uno tenía un salario más o menos más elevado, digamos, que en el resto de la vida laboral. Luego, trayectorias profesionales hay muchas y puede haber muchas diferencias, pero lo normal era eso. Al pasar a 25, ya cojo 10 años más en los que he estado cobrando menos y, por lo tanto, esa media, para entendernos, me baja un poco, con lo cual me bajaría la pensión. Si cojo toda mi vida laboral, también voy a coger para el cómputo esos primeros años en los que a lo mejor tenía trabajos peor pagados, contratos temporales, menores bases de cotización, con lo que al final, si me calculan una media sobre toda mi vida laboral, pues el número, la cifra que me salga para calcular mi pensión de jubilación será más baja, con lo que será más difícil llegar a las pensiones máximas y habrá más porcentaje de la población que se quede en pensiones intermedias. Al final no deja de ser una medida para tratar de bajar el montante total de las pensiones. Interesante. Nos preguntan, ¿qué crees que es más interesante para un trabajador? ¿Aportar más al sistema para cobrar más pensión
o no aportarlo, invertirlo por su parte. Muy interesante. Vale. Esta decisión, todos los que están en el régimen general no la pueden tomar. Es decir, en el régimen general, los que somos asalariados no podemos elegir nuestra base de cotización, cotizamos por nuestro sueldo. Los que pueden tomar esa decisión son los autónomos. Entonces, para los autónomos, efectivamente, se plantea una dicotomía que es: ¿aporto al sistema público o lo hago por el sistema privado y en el público aporto solo el mínimo que pueda yo aportar? Esta pregunta, cuando se hacía hace años, la respuesta era clara. Era más rentable el sistema público que cualquier sistema privado. Eso era así antes de las reformas del sistema y tal. Ahora mismo, con las reformas que ya se han producido y las que están por venir, es muy difícil afirmar que el sistema público sea más rentable que el sistema privado. Pero es que, aunque probablemente los sistemas privados sean más interesantes, con lo cual interesaría más hacer el esfuerzo de ahorro en sistemas privados que en cotizar, digamos, en la seguridad social, yo lanzo otra pregunta, que sería: como hemos visto, la seguridad social es un sistema de reparto solidario. Todo lo que yo cotice ahora es verdad que me genera derechos, pero lo que yo cotizo va a ir a pagar las pensiones de ahora. ¿Qué prefiero? ¿Cotizar para tener un derecho en el futuro que, si el sistema está muy estresado, me lo van a tener que reducir? ¿O ir a un sistema privado que es de acumulación personal para mí, de manera que yo tengo garantizado, esté mejor o peor invertido, que todo lo que hay en ese sistema de acumulación va a ir para mi jubilación? Bueno, luego ya entramos en temas de si quiero tener esa solidaridad intergeneracional, pero bueno, estos ya son temas más morales de cada uno, de principios, etcétera, pero a nivel financiero, si yo estoy pensando en acumular o en asegurarme mi jubilación, ahora mismo yo diría que el sistema privado tiene más seguridad que el sistema público. Vale. Nos preguntan también, ¿qué crees que podría, esto y poner podría entre comillas, podría hacer el gobierno? ¿Apretar más vía impuestos o cambiar las condiciones de los pensionistas? Es muy complicado. Yo diría que las condiciones de los pensionistas, pero más que nada porque, lo primero, subir impuestos en general no suele dar buenos resultados para la economía en su conjunto. Además, financiar un sistema de pensiones, financiar un sistema de una seguridad social con impuestos es complicado. El sistema tiene que intentar ser autosuficiente, tal y como está concebido. Es decir, las cotizaciones deben, de alguna manera, pagar las pensiones. Entonces, tendrán que ir hacia recortar las condiciones de los pensionistas. Impopular, pero imprescindible teniendo en cuenta los datos demográficos a los que nos enfrentamos. Perfecto. Pues con esto creo que ya tenemos todas las preguntas. Hemos tenido unas preguntas bastante interesantes, la verdad. Os invito, por cierto, a que iremos haciendo más vídeos, más webinars de esta temática. No sé si, Eduardo, si quieres comentar un poquito, ya que estamos, a los asistentes, los próximos vídeos que haremos sobre esta temática, así podemos ir enlazándoles con posibles soluciones y posibles nuevos aportes que podemos hacer. Veremos varios temas. Intentaremos hacer una comparativa del plan de pensiones como, digamos, producto específico para la jubilación, el más tradicional, quizás el más conocido, aunque hay muchas de sus características que no se conocen o que no se conocen bien. Intentaremos compararlo con otras posibilidades de ahorro de cara a la jubilación, financieras y no financieras. Luego intentaremos explicar cómo debe hacerse la planificación para la jubilación, en el sentido de tanto en la fase de acumulación, de ir ahorrando y tal, como en la fase en la que uno ya está jubilado, cómo recuperar esos ahorros que uno ha ido acumulando para la jubilación y cómo organizarse ese momento de la jubilación, que es complejo. Y después también tendremos una sesión específica sobre los planes de empresa y sobre los planes para autónomos. Esta parte ha sufrido modificaciones con las últimas reformas legales y, bueno, pues es interesante ver qué posibilidades hay en ese campo.
Pues perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias por la presentación. A mí me ha parecido realmente interesante ver todas las slides y los datos demoledores que has comentado. A los asistentes os invito a estar atentos a próximos vídeos. Os mandaremos los próximos vídeos porque son muy interesantes. Y nada, agradeceros a todos la asistencia y nada, pues hasta la próxima, Eduardo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta Chao. la próxima.